A veces, al observar una calle muy transitada, es casi imposible no fijarse en la marea de gente y, bueno, pensar en los videojuegos. Totalmente. En esos personajes de fondo, ¿no? Exacto, los famosos NPCs, los personajes no jugables. O sea, tienen una ruta programada, repiten los mismos movimientos, caminan por la misma acera mirando al vacío. Sí, cumplen su función dentro del ecosistema del juego, digamos. Pero falta algo fundamental. Falta el jugador. Eso es. No hay un jugador real tomando decisiones conscientes detrás de cada acción. Es pura inercia. Un despliegue de rutinas preestablecidas que se ejecutan solas. Y el gancho de nuestra inmersión de hoy, la verdad incómoda de esta sesión analítica, es que si somos brutalmente honestos con nosotros mismos, la mayor parte del tiempo los seres humanos operamos exactamente así. Como NPCs de nuestra propia vida. Tal cual. Como NPCs, sí. Así que, para desentrañar este misterio, hoy vamos a sumergirnos de lleno en los textos de P.D. Uspensky, específicamente en su cuarta conferencia sobre la psicología de la posible evolución del hombre. Que es un material telita de denso, las cosas como son. Madre mía, ya te digo, pero es absolutamente fascinante. Y como presentadora de esta inmersión, estoy segura de que nos va a volar la cabeza. Estoy convencido de ello. Y a ver, la misión que tenemos sobre la mesa con estos textos es vital. Uspensky plantea que para dejar de ser un autómata y encender la conciencia real, primero hay que destripar la maquinaria interna que nos controla. Entender los engranajes. Claro, necesitamos entender cómo funcionamos casi por defecto, gastando energía a raudales sin siquiera darnos cuenta, para ver si es posible al fin tomar las riendas de nuestro propio sistema. Vale, vamos a desglosar esto, porque, no se puede arreglar un coche si no se sabe cómo funciona el motor, lógicamente. Uspensky nos habla de los centros de procesamiento que tenemos en el cuerpo. Sí, los famosos centros. Y lo interesante es que no están todos flotando en una nube abstracta o mística, sino que tienen ubicaciones físicas muy específicas, lo que él llama su eje de gravedad. Lo fascinante de esto es que, aunque cada centro penetra en realidad todo el organismo, sus ejes de gravedad están claramente seccionados. O sea, el centro intelectual tiene su sede en la cabeza, en el cerebro. Ajá. Luego tenemos el centro emocional, cuyo eje está en la parte media del cuerpo, digamos el pecho o el plexo solar. Y por último, los centros motor e instintivo. Que residen en la parte inferior del tronco y la médula espinal, ¿verdad? Exactamente, ahí están. Esa parte de la médula espinal me parece un punto de partida perfecto para entender nuestra mecanicidad. El texto habla de todo un sistema de comunicación de ida y vuelta a través de los nervios. Es una locura de sistema. Es flipante. Las funciones aferentes que llevan las sensaciones físicas desde la piel o los órganos hacia el cerebro, y luego las funciones eferentes que llevan las órdenes de vuelta a los músculos para que actúen. Son los actos reflejos, el sistema nervioso simpático, bueno, toda esa inmensa fontanería vital que ocurre en la sombra. Es un flujo de datos masivo. Millones de señales simultáneas. Millones. Señales aferentes informando de la temperatura, la postura, el equilibrio, y millones de señales eferentes ajustando cada fibra muscular. Y todo esto sin que intervenga un solo pensamiento consciente. Ya, pero el gran problema, y aquí es donde la maquinaria empieza a chirriar, según Uspensky, es que estos centros no trabajan a la misma velocidad. Para nada. De hecho, la diferencia de velocidades es tan radical que resulta hasta cómica. Es uno de los principios estructurales más importantes de esta cuarta conferencia. A ver, explícanos cómo de cómica es esa diferencia. Pues, si los medimos, el centro intelectual es con diferencia el más lento de todos. En los diagramas de la fuente se le compara visualmente con una tortuga. Una tortuga. Madre mía. Sí, es deliberado, va paso a paso, de forma lineal. Por el contrario, los centros motor e instintivos son muchísimo más rápidos. El texto nos pide imaginar la velocidad de una bicicleta en movimiento. O incluso de una motocicleta de carreras. Exacto. La diferencia entre una tortuga y una moto. Y luego está el centro emocional, que, siguiendo la analogía, sería como el Fórmula 1 del cuerpo, ¿no? Aún más rápido que eso. Se dice que opera a la velocidad de la luz. Su capacidad de procesamiento instantáneo es asombrosa. Claro, el instinto y la emoción tienen que ser rápidos para sobrevivir. Totalmente. Sin embargo, hay un matiz crucial en la filosofía de Uspensky. En nuestro estado habitual, lo que él denomina el sueño despierto, el centro emocional rara vez alcanza su máxima capacidad. Se ralentiza.
Generalmente se rebaja, se ensucia y termina trabajando a la misma velocidad que los centros motor e instintivo. Ya, pero incluso rebajado, sigue siendo abismalmente más rápido que nuestro pobre centro intelectual. Nuestra tortuga analítica. Exacto. Y pensando en una analogía tecnológica, o sea, es como intentar procesar gráficos de última generación de un videojuego hiperrealista. ¿Procesos de nuestro centro emocional o motor? Eso es, pero intentando procesarlos usando una conexión a Internet de los años 90 o un procesador de hace 3 décadas. El sistema inevitablemente se va a congelar. Un pantallazo azul en toda regla. Totalmente. Y el mecanismo de ese colapso es fascinante de observar en la práctica. Uspensky pone un ejemplo clarificador con una bicicleta, ¿verdad? Sí, y imaginemos a alguien que va conduciendo una bicicleta a toda velocidad bajando por un sendero estrecho de montaña. Esa persona tiene que realizar muchísimos movimientos simultáneos y rapidísimos para no caerse. Claro, ajustar el peso, mover el manillar fracciones de milímetro, frenar con diferente intensidad en cada rueda, todo a la vez. Exacto. Pues si esa persona intenta observar cada uno de sus movimientos con su centro intelectual, Es decir, si intenta pensar conscientemente, ahora muevo la mano derecha 15 grados, ahora contraigo el cuádriceps izquierdo un 10%. el accidente es inminente. Se cae de inmediato. La tortuga no puede dictarle el ritmo a la motocicleta. Imposible. El intelecto es simplemente demasiado lento para observar o dirigir simultáneamente esos movimientos rápidos. Y el verdadero drama de la condición humana es que el centro intelectual intenta hacerlo constantemente, Intenta meterse donde no le llaman. continuamente, lo que nos lleva a un caos interno de manual. Como las velocidades están tan desincronizadas, los componentes hacen el trabajo que no les corresponde. Un desastre. El centro motor intenta pensar por su cuenta, el centro intelectual intenta sentir, el emocional intenta resolver problemas lógicos. Y se forma un cuello de botella terrible. Reduce drásticamente la velocidad de marcha de todo el organismo. Claro. Cada centro debería hacer su propia tarea con su propia velocidad. Eso sería lo ideal. Pero en este estado de NPC, todo está mezclado. Y las consecuencias de este cortocircuito interno nos llevan a un terreno vital para el sistema filosófico de Uspensky y Gurdjieff, conocido como el cuarto camino. ¿Qué es la economía de la energía? Exacto, la economía de la energía. Porque, a ver, si el hardware está desincronizado y forzando sus motores, el resultado directo tiene que ser una pérdida masiva de batería. Pura lógica. Es como llevar un teléfono móvil siempre con el brillo de la pantalla al máximo, el GPS encendido, el Bluetooth buscando dispositivos y encima 5 juegos pesados en segundo plano. Y la batería drenándose en minutos. Tal cual. Mientras el aparato está simplemente apoyado en la mesa. Las fuentes listan formas muy específicas y muy cotidianas, en las que malgastamos esta energía vital. Uspensky subraya que para equilibrar los centros es indispensable no derrochar energía en lo que él llama funcionamiento inútil. Y el primer gran sumidero de energía que menciona es la tensión muscular superflua. Esos nervios eferentes de los que hablábamos antes, ¿no? Esos mismos. Están enviando señales de contracción constantemente sin ningún propósito real. O sea, pensemos en cualquier persona sentada frente a un ordenador tecleando en su oficina. Si se detiene a observarse, probablemente notará que tiene las piernas rígidas, la espalda encorvada en tensión. El estómago contraído. Sí, y los hombros literalmente pegados a las orejas. Todo para un trabajo que solo requiere mover ligeramente los dedos sobre un teclado. Y lo asombroso de este dato, según las fuentes, es que los seres humanos gastamos más energía en esta tensión inútil, en este estado de alerta innecesario y perpetuo, de la que necesitaríamos para realizar un trabajo útil y real durante toda una vida. Madre mía, toda esa energía vital simplemente se evapora. Se evapora así. Pero las fugas no terminan en lo físico, ojo. Tenemos el hábito de hablar sin cesar, el ensueño perpetuo donde la mente divaga en fantasías irrelevantes, y los cambios constantes de humor. Todo ese derroche de energía mental me recuerda a cómo funcionan los ordenadores modernos. A ver, cuenta. Es como si el cerebro fuera un navegador web, pero operando sin acceso al administrador de tareas, el famoso Task Manager. Hay 50 pestañas abiertas en segundo plano, consumiendo toda la memoria RAM. Y bloqueando el ordenador entero. Pestaña es una discusión imaginaria que alguien está teniendo en su cabeza con un compañero de trabajo. Otra es la preocupación cíclica por algo que pasó hace 5 años. Todas drenando la batería simultáneamente. Y lo peor de todo, que la máquina ni siquiera registra
que la batería está al 1%. Es que en este estado de sueño despierto se opera en total ceguera respecto a la propia ineficiencia. Uspensky utiliza referencias literarias universales para describir este estado mecánico. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Pues describe al ser humano ordinario como el hombre de hojalata sin corazón, porque es incapaz de sentir verdaderamente, ya que su centro emocional está atrofiado. ¡Qué buena imagen! O como el espantapájaros, sin cerebro, donde el centro intelectual gira en el vacío lleno de paja, produciendo pensamientos mecánicos, sin ninguna sustancia real. La ineficiencia se convierte, digamos, en la norma invisible. A ver, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque si la tensión muscular y esa charla mental incesante son pestañas en segundo plano que gastan batería, hay un concepto en la cuarta conferencia que actúa no solo como una aplicación pesada. Sino como un verdadero malware. Eso es, un virus destructivo diseñado para corromper el disco duro. Las emociones negativas. Es sin duda una de las ideas más radicales de esta psicología. Para entender el mecanismo, partamos de un hecho estructural que Ouspensky detalla. Vale. Casi todos nuestros centros tienen una parte positiva y una parte negativa natural. El centro intelectual puede afirmar o negar. El centro motor tiene movimiento y reposo. Y el instintivo tiene sensaciones de placer y de dolor físico, claro, para advertirnos de daños corporales, como cuando te quemas con algo. Exacto, hasta ahí todo parece un diseño biológico perfecto. Entonces, ¿qué pasa con las emociones? Que el centro emocional es único en toda la maquinaria. Según Ouspensky, no tiene una parte negativa natural en su diseño original. Espera, vamos a detenernos aquí un segundo. ¿Eso significa que emociones como la ira crónica, los celos o el resentimiento son artificiales? Total y absolutamente artificiales. El miedo instintivo ante un peligro real y físico, como un animal salvaje, pertenece al centro instintivo. Eso nos protege. Claro, eso es supervivencia pura. Pero las emociones negativas psicológicas, me refiero a la envidia, el rencor prolongado, la autocompasión, la indignación constante, no tienen un lugar natural ni un propósito útil en el organismo. O sea que no se las inventamos nosotros. Son creadas enteramente por dos procesos: la imaginación y la identificación. Como señala el texto, estas emociones son el comienzo de la histeria, de la locura o incluso del crimen. Siguiendo con la analogía tecnológica, las emociones negativas funcionan exactamente igual que un malware de minería de criptomonedas instalado en secreto en un ordenador. Esa comparación es perfecta. Es que no solo agotan la batería y sobrecalientan el procesador, sino que lo hacen para alimentar un proceso externo y completamente inútil para el usuario. En este caso, el ego y la imaginación. Tal cual. Y las fuentes mencionan que hay una buena noticia oculta en este desastre. Dicen textualmente que la única cosa buena de las emociones negativas es que, al ser inútiles y artificiales, pueden destruirse sin que ocasionen ninguna pérdida real al individuo. De hecho, hay una máxima central en esta escuela. Dice, el hombre debe sacrificar su sufrimiento. Bueno, esto plantea una pregunta importante, y aquí viene mi duda. Sacrificar el sufrimiento suena maravilloso en teoría, casi liberador. Pero en la práctica, parece que los seres humanos adoran su propio sufrimiento. Uy, totalmente. Es que la gente construye estatuas a sus tragedias. Se aferran a sus traumas y complejos como si fueran trofeos de campeonato. Si alguien suelta esa identidad que ha construido durante décadas sobre la base de lo mucho que ha sufrido, ¿qué le queda? Esa es la gran pregunta. ¿Acaso Ouspensky sugiere que nos convirtamos en pizarras en blanco, en entes vacíos? Esa resistencia que mencionas es exactamente la barrera que el cuarto camino intenta derribar. ¿Por qué se ama el sufrimiento? Pues porque la imaginación convence a la máquina de que ese sufrimiento es una identidad sólida. Claro, nos creemos que somos nuestro dolor. Ouspensky enseña que en nuestro estado mecánico no tenemos un yo único y permanente. Tenemos una multiplicidad de yoes compitiendo por el control. Y al carecer de un núcleo real, la máquina se agarra a emociones intensas aunque sean destructivas, simplemente para sentir que existe. O sea que básicamente preferimos la familiaridad de nuestra miseria artificial al vértigo de descubrir que no somos quienes creíamos ser. Exacto. Destruir ese sufrimiento implicaría soltar la máscara, abandonar el guión del NPC del que hablábamos. Renunciar a la queja continua obliga a la persona a hacerse responsable de su propia energía y a enfrentar su fragmentación interna. Y eso asusta muchísimo. Para la falsa personalidad es percibido directamente como la muerte. Es una bofetada de realidad tremenda, la verdad. Pero bueno, supongamos que alguien comprende este mapa. Entiende que su hardware va a destiempo, que sufre fugas masivas de energía por la tensión y el parloteo constante.
Y que está infectado por ese malware emocional. Exacto, que le hace creer que su sufrimiento es su identidad. ¿Cómo se rompe el bucle? O sea, ¿cómo se detiene este comportamiento programado? Tiene que haber una vulnerabilidad en este muro de automatismo. La vulnerabilidad existe, claro, y se accede a ella a través de una técnica fundamental que es la observación de sí. La observación de sí. Sí, al intentar observar el funcionamiento de los centros de forma imparcial, sin juzgar, de repente se descubre la grieta en el gran muro de la mecanicidad. Y esa grieta es un conocimiento profundamente transformador. ¿Cuál es ese conocimiento? El darse cuenta empírico de que no nos recordamos a nosotros mismos. El recuerdo de sí. Parece la clave de bóveda del todo el sistema. Pero el texto advierte enfáticamente que es extremadamente difícil de aprender y de sostener en el tiempo, ¿no? Es dificilísimo. No basta con cerrar los ojos y decir, bueno, aquí estoy. Uspensky insiste en que requiere una lucha activa y persistente contra los pensamientos mecánicos y contra esa imaginación desbordada. No es magia, vaya. Para nada. Y sobre todo subraya que no debe basarse en la expectativa de resultados o premios inmediatos. Ya, porque querer resultados rápidos es la trampa típica de nuestro centro intelectual, de la tortuga que lo quiere todo procesado y listo. Exactamente. Uspensky es muy claro en esto. En nuestro estado actual de sueño no podemos ser conscientes a voluntad todo el tiempo. Pretender decir, a partir de hoy viviré siempre en el presente, es simplemente otra ilusión reconfortante que nos cuenta la imaginación. Qué duro, pero qué cierto. Lo que sí es mecánicamente posible es recordarnos a nosotros mismos por periodos muy cortos a voluntad, generando pequeños chispazos de conciencia pura. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Volviendo a nuestro ordenador, parece ser el equivalente a presionar Control-Alt-Suprimir, abrir el administrador de tareas y hacer un force quit de los procesos en segundo plano. Obligar al sistema a parar. Pero claro, ¿cómo se ejecuta ese cierre forzado en la mente humana? El mecanismo se basa en lo que se conoce como atención dividida. A ver, explícanos eso de la atención dividida. Normalmente cuando una persona mira un objeto, la flecha de su atención va hacia afuera, hacia el objeto. En el recuerdo de sí, la atención debe dividirse. Una flecha va hacia el objeto o la acción y la otra flecha va hacia adentro. Hacia uno mismo. Eso es, observando el propio acto de observar. Se es consciente del entorno y consciente de uno mismo, existiendo en ese entorno, todo simultáneamente. Qué interesante. Al dividir la atención de esa manera, se le retira la energía a los procesos automáticos. Se interrumpe el flujo del malware porque el nivel de conciencia requerido para la atención dividido es incompatible con el sueño mecánico. Es mutuamente excluyente. Es ese milisegundo en el que el jugador de repente coge el mando y el NPC deja de caminar contra la pared de forma absurda, ¿verdad? Es tomar verdaderamente el mando del hardware, sí. Uspensky señala que esta acción requiere una construcción especial de nuestros pensamientos. Claro, no es algo trivial. Llega un punto donde la comprensión intelectual y emocional colapsan en una sola verdad. Percibir que nadie alrededor se recuerda a sí mismo y que uno tampoco lo hace. Ese choque fenomenológico marca una frontera definitiva. Un punto de no retorno. Es el instante en el que, tras mucha lectura y teoría, el trabajo verdaderamente comienza. O sea, se deja de leer el manual del videojuego para, por primera vez, empezar a jugarlo de verdad. Al final, toda esta cuarta conferencia de Uspensky se reduce a un gigantesco problema de administración de sistemas. Es un diagnóstico brillante de nuestra infraestructura interna. Hemos visto el desajuste fatal entre la lentitud del centro intelectual y la velocidad de los centros motor, instintivo y emocional. Esa desincronización, sumada a la tensión física inútil de la que hablábamos, genera la fuga masiva de energía. Y esa energía desperdiciada es devorada por el software malicioso de las emociones negativas y la maldita imaginación. Y la única forma de aislar ese virus es usando el administrador de tareas, es decir, la observación de sí y el recuerdo de sí, dividiendo la atención para cortocircuitar la mecanicidad. Resulta un mapa clínico duro, sí, pero muy esperanzador. Muestra exactamente dónde está la puerta de salida de nuestra propia prisión automática. Totalmente. Lejos de ser un panorama pesimista, es la única base realista sobre la que se puede construir una evolución genuina y consciente del ser humano. Sin duda alguna. Pues, para cerrar esta sesión de hoy, resulta un ejercicio fascinante intentar llevar toda esta teoría a la calle. Imaginemos a alguien caminando por una avenida concurrida. Como los NPCs del principio. Exacto.
Si en medio de la multitud, de la mirada perdida, de los hombros tensos y encogidos, o de una furiosa discusión mental con alguien que ni siquiera está presente, se logra detener la máquina un segundo, respirar, Un solo segundo basta para empezar. observar esa tensión física y observar al mismo tiempo el entorno, ese pequeñísimo instante en el que se reconoce la propia mecanicidad absoluta, ¿no es acaso el primer parpadeo de una mente que después de toda una vida en modo automático finalmente está empezando a despertar? Ahí lo dejamos para que quienes nos escuchan le den una vuelta.